Y es una grande bendición tener este encuentro semanal. Bienvenido a tu programa Biblia Fácil. Tú ya estás preparado, estás con Biblia en mano, estamos listos para otro fascinante estudio sobre el santuario, acompañando cada semana cómo Dios muestra la salvación a través de su palabra y específicamente analizando en este tema del santuario, estamos viendo el sacrificio de Cristo, su obra sacerdotal hecha hoy a nuestro favor. Y el tema de hoy tiene que ver con esa última parte que nos enseña el santuario. Es decir, hoy vamos a hablar sobre el juicio final. El momento que Jesús sale del lugar santísimo, deja de ser nuestro intercesor, ¿qué cosa va a ocurrir en el cielo? ¿Qué cosa va a ocurrir en la tierra? ¿Cómo sabremos que Jesús ya salió del lugar santísimo? Esta y otras preguntas vamos a desarrollar en este programa. Una vez más, gracias por acompañarnos y gracias por estar allí siempre del otro lado para que juntos podamos comprender estas verdades maravillosas. Esto es para abrir la Biblia. Hoy vamos a hablar de ese momento especial para algunos, pero para otros triste, cuando Jesús deje de ser nuestro intercesor. Nuestro tema de hoy es el fin del ministerio sacerdotal de Jesús. Vamos a hacer un breve resumen del recorrido de Jesús, porque hoy vamos a ver a Jesús saliendo del lugar santísimo, del último compartimento del santuario. Cuando Jesús vino a esta tierra, recordemos que Él vino al campamento, ¿verdad? O representando el campamento fuera del santuario. Juan capítulo 1, versículo 14, allí dice que Jesús vino, o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar viene del griego eskenosen, solo que en nuestra traducción habitar sería como solo vivir. Solo que la traducción de esa palabra más correcta sería tabernacular o acampar. Él vino y acampó. Y al decir que acampó, está haciendo referencia específicamente al santuario. El santuario se encontraba en el centro y todas las tribus alrededor. Ya vimos aquí una imagen, qué tribus estaban al este, oeste, norte y sur. Y alrededor del santuario habían por lo menos 3 familias, de los gersonitas, los coatitas, los meraritas y Aarón y Moisés. ¿Por qué ellos estaban allí más cerca del santuario? Porque ellos eran los que trasladaban el santuario de un lado a otro en el desierto. Y cuando ya el santuario dejó de ser una tienda movible y pasó a ser el templo de Salomón, ellos oficiaban todos los servicios. ¿Cuántos eran todas estas familias? Aproximadamente 38,000, entre jueces, entre cantores. Y uno de ellos, de la tribu, uno de esas familias, de los gersonitas, está uno que se llama Asaf, que él escribió muchos salmos. Ustedes saben que Salmo no solamente fue escrito por David, hubieron otros que escribieron también los salmos. Y Salmos capítulo 77, versículo 13, de la familia de Gerson, Asaf escribe así: tu camino, Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios tan grande como tú? Él ya nos da una revelación que el ministerio que Cristo iba a realizar aquí en la tierra, en su ministerio se iba a cumplir cada rito, incluso cada mueble que representaba a Jesús, iba a tener su cumplimiento en Cristo. Por eso es que en algo tan pequeño para los israelitas y para nosotros, ¿verdad? En el conocimiento que ya tenemos y que es mayor, podemos encontrar en el santuario todo el plan divino, desde su sacrificio hasta su segunda venida. Es más, en el santuario encontramos hasta la eternidad. Recordemos que cuando ya estudiamos la lección de las 7 fiestas, la última fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta que simbolizaba o representa aquello que todavía nosotros no vivimos. Después del juicio, después de la expiación, ¿qué cosa venía? La fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta de celebración. Y esa celebración viviremos todos los redimidos después que Jesús venga a esta tierra y estemos con Él para siempre. Muy bien, Jesús vino al campamento y después del campamento,
o allí en el campamento estuvo 30 años. Cuando entró al atrio del santuario, pasó por la fuente. Esa fuente de agua es representada por el bautismo de Jesús. Hoy esta fuente de agua también representa el bautismo, que es el símbolo de nuestra purificación, de nuestra limpieza. El apóstol, miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 2. Miren cuán importante es hoy el bautismo para todos nosotros, para los cristianos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 37. Vamos a encontrar una enseñanza extraordinaria aquí. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Esa palabra compungir significa enternecer. Es decir, ellos tuvieron un sentimiento, una actitud positiva de arrepentimiento, ese deseo que todos nosotros experimentamos en la vida. Después que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, nuestro corazón se enternece. Ahora, pero no es suficiente eso. Dice, y ellos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, versículo 37, hermanos, ¿qué haremos? Y el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo impresiona Dios nuestra mente? A través del Espíritu Santo mediante su palabra. ¿Dónde toca nuestro corazón? La palabra corazón en la Biblia representa la mente. Cuando Dios dice dame tu corazón, está diciendo dame tus pensamientos, porque el ser humano es lo que piensa. Hacemos lo que pensamos, hablamos lo que pensamos. Cuando alguien dice no puedo controlar mis palabras, lo que debe decir es no puedo controlar mis pensamientos, porque nuestras palabras son el reflejo de lo que tenemos adentro. Ahora, miren, aquí dice, cuando ustedes tienen ese deseo, entonces tienen que arrepentirse, y el arrepentimiento te lleva al bautismo. Jesús, ¿por qué tuvo que pasar por esa fuente? No porque Él pecó, Él nos dio un ejemplo allí, que nosotros necesitamos también entrar en el santuario y también necesitamos pasar por esa fuente de agua, solo que nosotros ya no necesitamos morir, porque en el altar de holocausto alguien ya tomó nuestro lugar para morir en nuestro lugar. Entonces, después de 30 años de estar en el campamento, Jesús pasó y vino ¿a dónde? A la fuente de agua, representado por el bautismo, que para nosotros hoy es necesario para limpiar de nuestros pecados, de nuestra vida antigua. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, aquel que está en Cristo es nueva criatura. ¿Por qué? Porque aquí se limpió, aquí se lavó. Ahora, después tiene que aceptar el sacrificio de Jesús, pero vamos a acompañar el ministerio de Cristo. Después que Jesús pasó por la fuente de agua, Él fue ¿para dónde? Para el altar de sacrificio. Y nosotros ya dijimos que Jesús murió en el año 31. Un día viernes, 15 de Abib o Nisan, a las 3 de la tarde, pero Él fue clavado a las 9 de la mañana. Y Marcos dice que al mediodía hubo tinieblas sobre la tierra. A las 3 de la tarde Jesús exclamó la última palabra en la cruz, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y murió. Fue clavado en la hora donde se ofrecía el primer sacrificio, el sacrificio matutino, hora tercera, dice la Biblia, que sería las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, cuando entregó el espíritu, en ese horario el sacerdote estaba a punto de hacer el segundo sacrificio, pero ya no pudo hacer, porque el cordero que había sido amarrado para ser muerto se escapó, y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa estaba diciendo? En esa hora que Jesús murió, desde ese momento no era más necesario ofrecer más sacrificios, porque su sacrificio fue suficiente. El sacrificio antes de la muerte de Jesús era una sombra. La sombra se encontró con la realidad. Todo era un tipo de Jesús. Y cuando Jesús murió, no necesitamos más ofrecer sacrificios. Después que Jesús murió en la cruz, pasaron 50 días. ¿Qué pasó después de esos 50 días? Jesús entró al lugar santo. ¿Cómo lo sabemos? En la fiesta del Pentecostés, que era un día domingo, como ya leímos en Hechos capítulo 2, los discípulos cuando estaban orando,
recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera evidencia de que una persona tiene el don del Espíritu Santo? Que no puede parar de predicar. Pedro se levantó y predicó, y allí está el texto que nosotros acabamos de leer, porque la gente cuando escuchó el sermón dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dice, es fácil, arrepiéntanse y bautícense. ¿Cuántas personas se bautizaron ese día? 3,000 personas. ¿Era la palabra de Pedro? No, era la obra del Espíritu Santo que venía a ser la primera cosecha, porque Pentecostés, ¿qué cosa se celebraba? La cosecha del trigo, solo que ahora no había más cosecha de trigo, era cosecha de personas para el reino de los cielos. Y a partir de allí, el Espíritu Santo cumple una obra esencial. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencer de pecado. Ningún ser humano puede convencer cuando es un asunto de salvación. Los políticos pueden convencer por un voto. Alguien puede convencer en el enamoramiento, el noviazgo se convence para poder pasar la vida juntos. Mas cuando se abre la palabra de Dios y la otra persona tiene necesidad de Cristo, es porque está siendo impresionada por el Espíritu Santo. Karina. Pastor, en los últimos tiempos va a volver a haber cosechas así de... La cosecha nunca paró. Desde el Pentecostés, las personas, si leemos Hechos capítulo 2, miren, vamos a continuar con Hechos capítulo 2, porque es interesante poder comprender eso. Hechos capítulo 2, versículo 40, vamos al 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren, esa palabra que aparece al final del texto es lo que se continúa. Haciendo por obra del Espíritu Santo, el Señor añadía cada día. A partir de allí comienza ese mensaje a ser expandido por todo el mundo. Cada día, ¿a dónde los lleva el Señor? A la iglesia. Entonces, ¿la iglesia tiene importancia en la vida de un cristiano? Lo tiene. No significa que todos los que están en la iglesia tienen una vida cristiana, pero todo cristiano tiene que ir a la iglesia. ¿Qué cosa es una vida cristiana? Una vida de relación con Dios. No todos los que van a la iglesia tienen relación con Dios. Sin embargo, aquel que tiene un relacionamiento con Dios tiene que añadirse para la iglesia. Por eso recordemos que en el capítulo anterior vimos que en la primera fase de juicio está todo aquel que dice ser creyente. Ahora, presten atención. ¿Por qué Dios dio el don de lenguas, o el Espíritu Santo Dios dio don de lenguas para los apóstoles? Para predicar el Evangelio, no para hacer un show. No estuvieron los discípulos hablando cosas que nadie entendía, porque si nadie entendía, ¿cómo se arrepintieron? Ellos se arrepintieron porque comprendieron. ¿Quieren ver eso? Miren, Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Versículo 11. Versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Dice así. Vamos un poquito más atrás para tener contexto completo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No dice lenguas extrañas, dice otras lenguas. ¿Qué tipo de lengua? Versículo 8. Miren el versículo 8. Versículo 7. Todos estaban atónitos y admirados diciendo, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Qué cosa hablaron los discípulos entonces? Otros idiomas. Porque los que estaban reunidos allí dijeron, estos solamente hablan arameo.
¿Cómo es que empieza a hablar mi idioma? Entonces, ¿qué cosas son de lenguas? Es idioma, que la gente pueda comprender el mensaje. Aquí estamos hablando español. Entonces vamos a imaginar que viene aquí un alemán. Él no entiende el español. Y si Dios quiere, Él puede darme el don para poder hablar en alemán, y el alemán puede arrepentirse y aceptar el mensaje porque escuchó el mensaje ¿en qué? En su lengua. Esto sucedió, eso es el don de lenguas. No es un show, no es un griterío, no es una confusión. Lamentablemente hay otros que toman el texto del apóstol Pablo al hablar de lenguas para poder hacer cualquier otra cosa. Bueno, ese día que el Espíritu Santo descendió sobre la tierra es porque Jesús estaba siendo entronizado, ¿dónde? En el cielo. Y allí en Salmos capítulo 24 nosotros encontramos un lindo coro de ángeles, ¿no? A partir del versículo 7, allí haciendo alusión al momento que Jesús entraría. Y un coro decía, alzad vuestras puertas que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y allí decía Jehová de los ejércitos, el vencedor. ¿A quién había vencido? Al enemigo. Y había venido, cumplió su misión y había redimido para siempre al ser humano. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, encontramos esa ceremonia de adoración en el cielo. Ahí están un grupo de ángeles, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, todos dicen santos. En el capítulo 4 dice, digno eres porque tú eres el creador. En el capítulo 5 dice, digno eres porque tú nos redimiste. ¿Con qué? Con tu sangre. Y allí hay varios simbolismos en el capítulo 4 y capítulo 5. Tanto así, yo les dije, es bueno ver la temporada de Biblia Fácil, Apocalipsis, porque explico con detalles. Pero ¿en qué momento entra la escena de coronación? Les voy a explicar de manera breve, pero ustedes tienen que leer los 2 capítulos en casa. ¿Está bien? En el capítulo 5 dice Juan, yo estaba en visión, de pronto alguien apareció en su mano, teniendo en su mano un libro que tenía 7 sellos. Para nosotros hoy un sello es algo que se coloca en un papel. Para Juan un sello era un seguro que tenía el documento, que no se podía abrir a menos que la persona a quien fue destinada es el único que podía rasgar ese seguro. Eso se llamaba sello. Este libro tenía 7 sellos. Era tan seguro que nadie podía abrir. Y allí Juan dice, oí una voz que decía, ¿quién es digno de abrir? Y dice, yo me volteé y no había nadie que era digno de abrir. Y yo me puse a llorar, dice Juan. Y vino uno y me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, ojo, el símbolo que se coloca para Jesús, ha vencido. Y él es digno para abrir este libro y los sellos. ¿Y qué cosa había en ese rollo? Estaba la historia del pueblo de Dios. Es fascinante que Apocalipsis nos muestra la historia. De allí vemos las 7 iglesias, vemos los 7 sellos, la historia del pueblo de Dios. Que cuando el Cordero abre el libro, ahora recién se puede descifrar. Ahí está la historia. Sin embargo, en ese momento nadie podía abrir. Y dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Juan dice, yo volteé, ya no vi un león. ¿Qué cosa vio? Un cordero. Ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos a Jesús con diferentes símbolos, como luz, como cordero, y la palabra cordero se repite 28 veces, porque era el símbolo de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue al Jordán? Juan vio a Jesús, ¿qué cosa dijo? En Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué en Apocalipsis se presenta como león y cordero? Como león porque venció, como cordero por la manera como lo hizo. Por su sangre, Él fue victorioso. Y ahí encontramos el simbolismo de Cristo, león y cordero, el león de la tribu de Judá. Y dice, Él es digno de recibir la gloria y la honra. Y ahí comienza la adoración. Mientras estaba haciendo esa adoración en el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. ¿Por qué lo sabemos eso? Juan 7:39 dice que el Espíritu Santo no había descendido porque el Hijo aún no había sido glorificado. Significa que cuando Cristo fue glorificado en el cielo, entonces el Espíritu Santo descendió. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Cuando en Mateo 28, 19 y 20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaba hablando de la venida del Espíritu Santo que estaría con nosotros. Cuando vamos a Juan capítulo 14, encontramos,
que la promesa de Jesús, yo vendré otra vez, pero a partir del versículo 6 dice, antes que yo venga, ¿quién vendrá? El Espíritu. Él los convencerá de pecado. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Esto me encanta. Es la obra de casamentero. ¿Quién es un casamentero? Aquel que busca a alguien para convencer, para unir a otra persona. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Impresiona la mente, convence a la persona. ¿Y a dónde lo lleva? A Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él es el único que puede interceder por él. ¿Y por qué es el único que puede interceder por él? Porque Cristo es el único Dios hombre. Dios hombre. Él entiende nuestros problemas. Él conoce nuestro dolor. Él pisó este suelo vil por amor. Y el Espíritu Santo convence. ¿De qué? Por eso es que el Espíritu Santo, cuando llega a la persona, no lo hace revolcar por el suelo. El Espíritu Santo, cuando llega a la persona, lo lleva a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo lleva a reconocer quién es su Salvador. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice que el trabajo del Espíritu es como el viento. El viento no lo ves, pero sí puedes ver su efecto. El Espíritu Santo trabaja en silencio en el corazón, pero puedes ver cómo Él transforma la vida. Carla. Una pregunta. ¿Puede ser que al estar ignorando al Espíritu Santo, Él se esté alejando y llega a un punto que no puede actuar más en nuestras Carla, vidas? hoy vamos a hablar justamente de eso. Porque el Espíritu Santo, aunque está con el pueblo de Dios hasta el final, Él no estará convenciendo hasta el final. Su trabajo terminará cuando Cristo salga. Porque si Cristo sale del santuario, no hay más arrepentimiento. Y si no hay más arrepentimiento y no hay más perdón, ya no es necesario que nadie más sea convencido. Su trabajo terminará allí, antes de la venida de Jesús. Ustedes ya escucharon diciendo, cuando vengan las plagas, cuando venga esto me voy a arrepentir. Eso es diabólico. ¿Por qué es diabólico? Porque en ese momento ya no habrá Espíritu Santo trabajando. ¿Y por qué sabemos que hoy el Espíritu Santo está trabajando? Porque la palabra de Dios se sigue predicando. Ustedes saben que un día esta palabra será prohibida y nunca más los seres humanos escucharán esta palabra. Hoy tenemos tanta libertad para poder conocer, reconocer, para abrir la Biblia, para aprender, pero un día esas Biblias serán quemadas, el pueblo de Dios será perseguido, la voz de la predicación será silenciada, el Espíritu Santo no convencerá más. ¿Y dónde está aquella otra oportunidad? Eso es diabólico. ¿Para qué? Para que el ser humano postergue su decisión. Y mientras posterga su decisión se encuentra con dos realidades. O la muerte le sorprende primero o Cristo sale del lugar santísimo. Por eso es que el llamado de Dios siempre es hoy. No existe mañana. La entrega es diaria y es hoy. No juguemos con la salvación. Y la obra del Espíritu Santo comenzó allí en el Pentecostés. Muy bien. Él nos lleva a reconocer el sacrificio de Cristo. Nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo porque somos convencidos. Abran su Biblia, por favor, en Juan capítulo 14. Mire, Juan, me encanta cuando Jesús habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Allí en Juan capítulo 14 habla acerca de la promesa de la segunda venida, pero Jesús también habla de la venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Y allí vamos a leer el versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, a la verdad del mundo, no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros no, vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará, ¿dónde dice? En vosotros. ¡Wow! Miren, vamos al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 7. A la verdad yo los digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿de qué? De juicio. ¿De qué te convence el Espíritu Santo? De pecado para que te arrepientas, de justicia para que aceptes el sacrificio y de juicio para que no postergues tu decisión. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Gracias por estar allí. Ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Sabes que nosotros preparamos un material muy lindo para poder regalarte.
Se trata del DVD Santuario, El Camino de Dios. Puedes solicitarlo ahora mismo a nuestro número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. Escribe allí: Pastor Joel, estoy escuchando el programa, yo quiero ese DVD, yo quiero comprender más sobre el amor y la justicia de Dios para mi vida. Es totalmente gratis. Entonces escríbenos ahora mismo a nuestro WhatsApp. Este DVD lo grabamos en Israel. Fuimos hasta allá para poder grabar en un santuario que está hoy construido. Y allí tú vas a comprender más de cerca las verdades que hoy estás entendiendo en estos programas. Estamos hablando entonces de ese momento cuando Jesús fue entronizado en el cielo y el Espíritu Santo descendió a la tierra. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo descienda? Porque si Cristo está haciendo en el cielo su obra de intercesión, aquí en la tierra el trabajo del Espíritu es convencer. ¿De qué? De ese sacrificio. Miren, nadie se arrepiente a menos que no reconozca su condición. Los seres humanos estamos ciegos por naturaleza. El pecado nos enceguece. Uno puede decir que está feliz cuando está perdido. Personas que con la droga, con el alcohol, con el cigarro, con su vida, dice que está feliz hasta el momento que alguien abre los ojos. Cuando abre los ojos reconoces tu condición. Y cuando reconoces tu condición, ¿a dónde te vas? A buscar la medicina. Nadie va al hospital si primero no sabe que está enfermo. ¿Quién es aquel que te dice tú estás enfermo y necesitas de médico? El Espíritu. Entonces, los seres humanos, por ejemplo, los pastores, los líderes, los predicadores, no tienen poder por más argumentos buenos que tengan. Un niño puede predicar la palabra de Dios y cualquier persona puede ser convencido, porque quien convence de pecado no es el ser humano, es Dios. Tú puedes escuchar los mejores argumentos de tu vida y no estar convencido, porque no permitiste que el Espíritu Santo pueda entrar en ti. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? De dos maneras. Antes de nuestra entrega a Jesús, el Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro. ¿Cómo así? Él nos llama, Él nos suplica, Él nos impresiona. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Comienza a transformar nuestro carácter, nuestra vida. Y ahí aparecen los frutos del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eso es vida cristiana. No rechazar, solo permitir, no postergar, aceptar. Eso es ser cristiano. ¿Se dieron cuenta que la salvación es tan fácil, pero por ser tan fácil, los seres humanos a veces lo han complicado? Ser cristiano no, ser cristiano tienes que dejar, tienes que hacer. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es permitir que el Espíritu Santo me lleve al arrepentimiento, me lleve a Cristo y permitir que Él haga su trabajo en mi vida. El mismo Espíritu que convence es el mismo Espíritu que transforma. Yo no puedo hacer algo, el Espíritu me va a ayudar. Mi parte es buscar a Dios. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer, porque mi parte es estar unido a Cristo. ¿Y cómo estoy unido a Cristo? Por su palabra. Por eso el contacto que tenemos que tener con la Biblia, la oración que debe ser constante en la vida es indispensable para un cristiano. Cuando Cristo entró entonces al cielo, ¿a dónde fue? Al lugar santo, para hacer una obra de intercesión. Y miren, vamos a Apocalipsis. Ahí estuvo por un tiempo, y así como el santuario terrenal era una sombra de lo que iba a ocurrir en el cielo también,
vamos a ver cómo Apocalipsis, que fue escrito para el tiempo del fin, nos habla de una obra de juicio que Jesús haría. Apocalipsis capítulo 14, nosotros encontramos 3 mensajes. Capítulo 14, versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ojo con esa palabra, el evangelio no cambia. El evangelio es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya les dije aquí, nadie allí por ahí les diga, en el Antiguo la gente se salva por ley y en el Nuevo la gente se salva por gracia. No. La salvación siempre fue por gracia y la ley siempre existió. Porque la ley es la consecuencia, nunca la causa de la salvación. El evangelio es eterno, es uno solo. ¿Y para qué? Para predicar a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué cosa decía? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ustedes saben en qué momento se proclama este mensaje? Después del capítulo 12, cuando dice que el pueblo de Dios sería perseguido por 1260 días, que en profecía son 1260 años. Por eso, una vez más, les invito a mirar el programa de Apocalipsis. Después de eso viene la hora del juicio. ¿Y cuándo fue eso? Vamos a revisar los libros de historia. En el año 538, que es la Edad Media, comenzó una era de persecución para los cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1798, donde el Papa Pío VI fue echado preso por el general Berthier, y allí se acabó su hegemonía de persecución. Durante ese periodo fueron 1260 años, y después de esa persecución viene el mensaje de Apocalipsis 14. Y dice, ahora sí, la hora de su juicio ha llegado. Ya pasó ese periodo oscuro. Ya pasó la era de persecuciones. La hora de su juicio llegó. Y nosotros ya entendimos aquí que Jesús comenzó una obra de juicio, ¿cuándo? El 22 de octubre de 1844, justo después de 1798, donde terminó otra profecía de los 2200 años de persecución. Muy bien, ¿qué cosa hace Jesús allí en el cielo entonces? Intercede y está haciendo una obra de juicio. En el programa anterior nosotros ya vimos que en ese juicio, ¿qué cosa hay? Hay un abogado, que luego será nuestro juez, es nuestro juez. ¿Qué más hay? Hay un acusador, hay libros, hay testigos, hay un código. ¿Cuál es el código? La ley de Dios. Por eso es que el diablo está interesado en romper la ley de Dios, quebrar la ley de Dios por 2 razones. Primera razón, porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Número 2, porque por la ley seremos juzgados. Hay algunos que observan la ley y dicen, no, solamente 9 mandamientos. No, si la ley de Dios está vigente los 10. Y eso lo encontramos en Santiago 2, 10 al 12. Eso vamos a ver un poquito más cuando veamos verdades del santuario. Mas ahora, un día Jesús va a dejar esa obra de intercesión. Vamos a recordar un poquito lo que sucedió en la tierra. Cuando el sumo sacerdote entraba para purificar el santuario, después de asperjar la sangre en el propiciatorio, ¿qué cosa hacía? Salía. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo, porque los pecados acumulados en ese año habían sido, ¿qué cosa? Eliminados. Y para eliminar para siempre esos pecados, ¿qué cosa hacía el sumo sacerdote? Colocaba de manera simbólica sobre un macho cabrío que era echado suerte ¿para quién? Para Azazel. Y era llevado ¿para dónde? Para el desierto. Ahora vamos a ver cómo se cumple eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Mírenme, Apocalipsis capítulo 15. Vamos al versículo 8. Dice así: y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes de Shekinah? Cómo la gloria de Dios descendía allá sobre el santuario, sobre el propiciatorio. Ahora, no está hablando del templo terrenal, del celestial. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Amigos, préstenme atención. ¿Cómo sabemos que Jesús salió del lugar santísimo? ¿Hay alguna fecha que la Biblia declara? No lo hay. Todas las profecías con fechas nos llegan solo hasta 1844. Después de 1844 es espera. No hay fecha. No hay fecha para la segunda venida. No hay fecha para cuándo van a caer las plagas. No hay fecha.
¿No hay fecha para el momento que Jesús sale del santuario? No lo hay. Entonces, ¿cómo sabremos que Jesús dejó el santuario? Cuando las 7 plagas empiecen a caer sobre la tierra. ¿Qué significa? Que ya no habrá más intercesión en el cielo. Es decir, cuando las 7 plagas empiezan a caer, Jesús ya ha salido. No es que yo veo una plaga, ahora me arrepiento. Ya no. ¿Por qué no hay arrepentimiento? Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Mírenme. Vamos ahí al capítulo 16, vamos al versículo 9. Los hombres fueron quemados con el calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué cosa dice? Y no se arrepintieron. Vamos al versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué cosa dice? Y no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque ya no hay espíritu que los convenza. El Espíritu Santo se retiró. El ser humano se ensordeció tanto. Jesús terminó su obra en el santuario y se acabó. ¿Y saben qué cosa se va a pronunciar en ese momento? Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y versículo 12. Miren, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto. El que es impuro, siga impuro. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, siga santo. Versículo 12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué cosa está diciendo? Cuando Jesús sale del lugar santísimo, no hay más oportunidad. El que es justo, sigue justo. El que es inmundo, sigue inmundo. No hay más arrepentimiento. ¿Por qué? Jesús deja sus vestiduras sumo sacerdotal y se coloca su vestidura real para venir a la tierra. ¿Y para qué viene? Para recompensar a cada uno conforme fuere su obra. Hoy la salvación está abierta para todos. Pero un día esa puerta se cerrará. Eso es lo que nosotros conocemos como el cierre de la puerta de la gracia. ¿Qué puerta? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Mírenme. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y versículo 8. 3, 7 y 8. Qué interesante ese texto. Carla, ¿tienes el texto? ¿Puedes leer versículos 7 y 8, por favor? Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ok, solo hasta allí. Aquí está hablando de la predicación del evangelio, el mensaje para la iglesia de Filadelfia. La llave de David significa la autoridad. Y dice, tengo una puerta abierta porque a partir de ese momento la oportunidad de la predicación se abrió para todos. Y allí dice, esa puerta cuando se abre nadie puede cerrar. Pero cuando se cierra,